Muy buenos días, feliz jueves, jueves eucarístico y sacerdotal este día. La Eucaristía está en disposición en toda la capilla, en toda la iglesia. Ya van a visitar. Vais a yo a te san en uquera. Vais a peneco en yo a te. Agua y yo este día ara. Catos agüere, ahí me venden saludar, llegan a aprender a jujara. Luis Duarte, acólito de la Escuela Diaconal Permanente de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Peisa ñaime llegamos a cotidia ara ñondive pa. Ya lo batalla jabo coyandere coe, ñondive. Ya haya huera jata pepotine. Ya lleure ñande yarabe, tome ñande de gracia ña icoteveo. Cotidia ara la iglesia o celebrajina dos santos, dos santas, muy importantes. Allí hemos que está imita ese Baisarupipa. Santa Margarita de Escocia. Ya que Santa Omanua fue en el año 1093, el 16 de noviembre. Entonces es Santa esposa de un rey, madre de 8 hijos. Oñe santificada fue Baisarupi, porque y Ojaijuga fue el evangelio, predicar en todo el tiempo la palabra de Dios. Ña maña mío a ver que entero ñande y catuja como papá, como mamá, y catuja ña santificada y catuña maje a la santidad. O sea que van a la santidad a ver. Entonces este día ya llegué a subir tomé de porque santa gina un no manoiva gina un oiga siempre al lado en la gloria de Dios. Otro santa ya celebraba este día gina Santa Getrudi, ya tenéis santa y muy importante ahí en la iglesia. Omanoa fue en el año 1256. Omanoa el 17 de noviembre, pero hoy se celebra el 16 de noviembre. La fiesta. Este día ahora, entonces ahí ya celebra con Santa Getrudi. Vean esa la iglesia y mandó a ese porque fue la primera mística de la era cristiana. Mística se hina pe ñande yara oñe presentaba a su vez a oñe ejicue oñe ondive de ajina la mística y persona mística y o místico pe ajina umi ñande ñaje no ya que uma guareo no hay profetas ahí apea ñande ñaje no eso es mística. Entonces Santa Getrudi era una persona mística. Hoy que va en el convento ahí a los 7 años de edad a ella hoy quema la convento va a Charupi porque betén y tía betén la superiora del convento. Hoy que fue muy estudiosa, es patrona de los estudiosos de la iglesia católica, la patrona de los estudiosos de la iglesia católica, Santa Getrudi, porque es muy estudiosa, estudia ciencias naturales, literatura, historia, idioma, y trabajo todo el tiempo, estudiar hasta los 25 años. Los 25 años de edad, donde presenta su vez Jesucristo a Jesús. Todo el tiempo de tu vida te ha alimentado de polvo, Jesús. Y a partir de ahora te alimentará de miel, Jesús. Se vea que eres o cambiata la de vida, Jesús. Entonces, a partir de los 25 años de edad, oye, pues no, o leer la Biblia, o estudiar teología. O escribir este libro, escribir. ¿Por qué? Porque Jesucristo todo el día, oye, presenta, oye, Jesús. Hombre, usual, oye, se acuerdan, escribían porque en aquella época la
por la impresora mía, entonces escribí, está libro escribí. Aunque hay nada de ñande ya celebrar con y libro que Jesucristo os recomendar su uno de sus libros y la confesión frecuentemente ñañe confesaba ñañe confesaban pero oye su ahí la devoción al Sagrado Corazón de Jesús ñande ahí ya hay juana el Sagrado Corazón de Jesús hay un movimiento que son del Sagrado Corazón de Jesús Upea ñande ya devoto del Sagrado Corazón de Jesús Upea oye potaba abei ya llevuré San José de entero ella y cotenea ahí Upea unía el libro de Santa Gestrui. Entonces este día ya llevuré a Santa Margarita de Escocia y Santa Gestrui to intercede ñande gea de hija tome ñande y catuan guayse ñande ya le cobe sabiduría ya le cobe entendimiento y catuan guayse ñande ahí ñama jebe ñande la pisabe ñama jebe ñande ya la y catuan guayse ya salva alma pero imagina la intención salvar las almas. Entonces este día ñañe pues hermano agua yo ay me abuelo penendide ña compartí con ñande ya la con N ñañe muy pope este día ña entregar su entero ya le coge ñan de pupe ñan de corazones ñañe pues entonces ñañe invocata a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo de Dios y no la verán, como el relámpago brilla de extremo al otro lado del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, allá en Dúgina el evangelista San Lucas, va para ya puedo que Jesucristo un fariseo o puando un aresube Jesús acá epio un gente el reino de Dios Jesús. A Jesucristo responde, Jesús, el reino de Dios nos viene osteniblemente. Va y se vea que ya se sata con apeni amo. Uta a tal día uta ni ya se sata pepe ni nada. Sino el reino de Dios está aquí. Con ape el reino de Dios. Ñande pupe. Ñande la reino de Dios ya hasaba, ya rajaba. Ñande ya pongan al reino de Dios. A él me embaisteba ñande upea la ya entre ustedes. Porque el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios hoy pendiente. Entonces ñande la ñanda ya rajaba peñande vida hina ya rajamos peñande ya y pota jaisa peñina la reino de Dios ñande ya y pota ñande entero ñande feliz entero ya y coponamba entero y pota va eve do falta ya do pota va eve o falta ñande. Entonces ñande solamente la ya cree sube ya se dice peande lo lleure ñande ya cree verdaderamente que jaeo en jajina ya se dice upea el reino de Dios pero ñandela ya vivía con peari ñanda ya vivido mamá upeisa ahí ñandela ñande vida tormentoso ahí ya topa y nunca de paz
daya conseguir nunca la dañamos nunca ñande objetivo dayan de saciar y maebe upea hina daya conocíamos daya vivíamos el reino de Dios. El reino de Dios está aquí, pero daikatui moai pejekaje, daikatu moai pejo pejeka amónico ape. A veces ñande muchas veces yaiko ayer, ñande yajeka ñande mopa y catuya topa veñan de vida ya de mejoría. Apea veñan de ya se ya muchas veces ya se ya de está ajeno de allá. Pero sin embargo Jesucristo de ñande que ñande peña y me habe ya ñande ya le cola reino de Dios. Apea hina hermano, es importante ya entender la de con Jesucristo. Entonces, mamu ya jabe, cualquier lado ya me jabe, ñandela na ya seguíamos la ñande ya la ve, na ya topamos ahí la gracia ñande ya hipotaba. Da ya saciamos ahí nunca, na ñande rematamos ahí nunca, da ya le como ahí nunca pepa. Sin embargo, es Dios la homoimbaba ñande. Peor es ir y palabras y busca primero el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Ñande ya se llama el reino de Dios allá. Va a ir las hoy potaba ñande ya po. Peor ñande ñañembo por ejemplo allá. A lo mejor ñañembo todos los días en Padre nuestro que estás en los cielos. Venga a nosotros tu reino ya allá. Apella eso es que se haga tu voluntad, que se haga. De muchas veces pega la nena, la icatuya ya cumplía, ya la icatuya ya pobre, pella era hina ñande boilla, era hina ya llegurea hina, la icatuya ya. Sin embargo ya pensa ponao, ya mintu pona ese, haya topata hina que a peñande ya le copañan de peñande y me habe hina, ya le copa la gracia de Dios. Ya mañana ya esa página que todo es gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, y así como el relámpago brilla de un extremo al otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado. O sea que ni me he marcado, hermano, la codura peari. Y ya sufrían ahí. Pero es importante ahí entender, hermano, que el sufrimiento es importante ya ya purificar con de vida ya la porque muchas veces la de vida está lleno de pecado y a veces santo al abrir el ojo ya pecamos porque ya mañana ya estamos ya ya criticamos entonces ya purificaban porque nadie entra en el reino de Dios, en el reino de los cielos, que sea impuro. Pues ahí la palabra ya. Entonces ya purifica. Entonces el sufrimiento ya entregaban de yara. Ya entregaban a su peña de yara y catuamuesa. Ya la en paz. Entero ella de coa y pojiva de vejina. Ya la en paz. Hay catuamuesa. O iluminan debe peñan de vida. Entonces, mis hermanos, este día ahora ya llegureyan de ya la tome eñan de gozo, de alegría y catuamuesa aveiñan de ya pag ñan tende ñaña mindu ome evañan de vejina de alimento cada día de palabra de Dios ñaña mindu ese y que todo ese ñan tende ponamba página significa cuñan de vida cuñan guastaba ya joven y que todo ese y sentido ñan de razón de vivir con apeari. Entonces mis hermanos agua y treí que este día ahora se a compartir agüere benendiré coñan de yara hay potape y suscribir y capturamos me hizo ver y me gusta a ver ya pop en el comentario mo y de página pejendú va aceite va pejendú va epa hoy me ñande yo pumi vagina ya mo y vuelve ya en el comentario y que todo más saña ñembo epa oyuje ta upeisa semana.